por la mañana he escuchado a una mujer mencionar un versículo y una explicación acerca de ese versículo. Bueno, en realidad son 3 versículos. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 24. Me ha parecido tan bonito que he querido participároslo. Dice así este libro del profeta Jeremías, lamentándose por la destrucción de Jerusalén. El amor fiel del Señor nunca cesa. Sus misericordias nunca terminan. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi parte, dice mi alma, por tanto esperaré en Él. Y he hecho un razonamiento que me ha parecido precioso. Se ha fijado, y este salmo tantas veces lo hemos rezado los que cumplimos con el oficio divino, se ha fijado en esto: sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana. Y decía ella, no importa lo que hayas hecho hasta ahora, empezamos de cero. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Este pensamiento, sobre todo en un monasterio, es muy útil porque las personas que quieren buscar la perfección a veces pueden sentir el peso del pasado, el peso de lo que ellas consideran, con verdad o no, falta de generosidad, defectos, como diciendo, si ya lo he intentado tantas veces, si no he sido generosa en mi entrega tantas veces, existe ese sentimiento de, bueno, ya no vale la pena. Vivamos una vida normal, de religiosa. Pero el Señor dice eso, que las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Insisto, no importa lo que hayas hecho hasta ahora, empezamos de cero. Cada día o en cada momento que invoquemos esa misericordia de Dios, que son muchas misericordias. El versículo anterior dice, sus misericordias nunca terminan, nunca. Si empezamos, empezamos de cero. Esto es válido también para un obispo. Es válido para todos, no importa el grado en el que estemos, el puesto en el que nos hallamos. Es un versículo que da esperanza totalmente a todos. Y además, enseguida viene, después de lo que se ha dicho, de la misericordia, enseguida el alma dice, la contestación a esto la da el mismo Dios. ¿Qué debe decir el alma? El Señor es mi parte. Por tanto, esperaré en Él. Parte o porción. Esto viene de cuando había una herencia y se dividía en porciones lo que se iba a repartir. Hasta la tierra, de la tierra prometida, se dividió en porciones. Es como decir, el Señor es mi herencia. El Señor es la herencia que me ha tocado, porque era a suertes. El Señor es mi parte, el Señor es mi porción, mi herencia. Esperaré en Él, tendré esperanza en Él, se podría traducir también. No puedo dejar de mencionar otro pasaje que tiene cierto paralelismo por lo de la mañana y la misericordia, solamente que al revés, a la inversa.
Es un pasaje de Sofonías, capítulo 3, que lo quiero simplemente mencionar porque en los últimos 2 meses han surgido tantos escándalos dentro de la Iglesia, tantas cosas, que después de escuchar muchas opiniones podemos decir, bueno, ¿y el Señor tiene alguna opinión? Cuando el mal es tan grave, tan profundo. Pues bien, Sofonías 3 dice, los oficiales dentro de ella, Jerusalén, son leones que rugen. Sus jueces son lobos que no dejan nada para la mañana. Sus profetas son temerarios, es decir, falsos profetas. Sus profetas son temerarios, personas desleales. Sus sacerdotes han profanado lo que es sagrado. Han hecho violencia a la ley. Pero continúa el profeta diciendo, el Señor dentro de ella, Jerusalén, es recto. No hace nada incorrecto. Cada mañana da su juicio. Cada crepúsculo sin falta. Es decir, fijaos el paralelismo. Antes ha dicho, son nuevas cada mañana su misericordia. Y sin embargo aquí dice, aunque no lo notéis, aunque no lo percibáis, aunque lo que aparece a la vista es el mal, sea en este caso de los malos sacerdotes, malos profetas, malos oficiales del rey, en una ciudad que era santa, en un pueblo que era santo, al lado del templo. Aunque lo que se ve es el mal, cada mañana Dios concede su juicio. Es interesante porque antes hablábamos que sus jueces son lobos. Los jueces son lobos que no dejan nada para la mañana siguiente. Muy bien, ellos son malos jueces, pero yo soy juez. Cada mañana concede su juicio, cada crepúsculo sin falta. Es decir, todo el día, aunque no lo veamos, bien sea al comienzo de la mañana, bien sea al final, es decir, no tengáis prisa. La sentencia humana de los humanos a veces se retrasa sin justicia, pero la de Dios no, llega cuando tiene que llegar. Pues eso es válido para la época del rey Josías, el quinto antes de la caída de Jerusalén, como para nuestros días. Por eso se lee ahora, por eso es un don también para nosotros. Pero pase lo que pase, a veces de escándalos, recordemos, el Señor dentro de Jerusalén es recto, no hace nada errado. Y la última cosa que quería tocar en este sermón, que en realidad iba a ser el tema del sermón, pero lo digo al final. Es una cosa tan pequeñita que solo requiero el final del sermón. ¿Por qué el sacerdote viste en el tiempo ordinario la casulla de color verde? ¿Por qué de color verde? Bueno, la razón está en las mismas cosas que dice la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Salmo 52, versículo 8. Pero se podrían poner tantísimos versículos de la palabra de Dios. Dice David, pero por mí soy como un olivo verde en la casa del Señor. David era como un olivo verde. Confío en la bondad de Dios para siempre. Confío en el amor que no falla de Dios. Nunca. Fijaos, es la esperanza. Es la esperanza. El color verde
es la esperanza, porque todos los vegetales que dan frutos, el trigo, todo, en ese color verde es la esperanza. Y por eso conectaba con el primer versículo que he dicho, en el que confía en Dios. Una cosa interesante de este versículo, él lo dice, David, porque es un salmo de David, cuando se había ido a donde estaba la tienda de la reunión, donde estaba el arca. Y hubo un edomita que le acusó ante Saúl, se ha ido a donde está la casa de Ahimelech. La situación de David era espantosa. De hecho, después llegó Saúl y mató a todos los sacerdotes donde estaba el arca, incluido el sumo sacerdote. Y sin embargo, en mitad de esa situación tan desesperante, de tanta desnudez de todo lo humano, en que no podía esperar de la vida nada, e incluso lo más cercano era la muerte, el Salmo, David en ese momento dijo, pero para mí soy como un olivo verde en la casa de Dios. Confío en la bondad de Dios para siempre. Confío en el amor que no falla de Dios nunca. Esta es la razón del color verde. La esperanza. Es un recuerdo continuo de la esperanza. Navidad y Pascua es como si ya hubiéramos llegado, como si ya tuviéramos lo que habíamos esperado, a Cristo. Pero, mientras tanto, es la esperanza. He dicho, la Biblia nos da el sentido del color verde. El Salmo 92, versículo del 12 al 15, el hombre recto florecerá como una palmera, crecerá como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, florecerá en los patios de nuestro Dios. Lo mismo. El sacerdote, revestido de verde, recuerda a todos esto. Y él mismo está plantado en la casa del Señor. Él mismo está floreciendo para que tomen los frutos de él los demás en los patios de nuestro Dios. Y el último versículo que quería mencionar acerca de este color verde, Jeremías 17, versículo 8. Porque será como un árbol plantado junto al agua. Sus hojas serán verdes. Y no estará ansioso en el año de la sequía, ni cesará de dar fruto. Aquí añade una cosa, no es una mera repetición. Será como un árbol plantado junto al agua. El sacerdote que os da frutos espirituales habla junto a las aguas de la palabra de Dios. Palabras que nunca desaparecen, siempre son firmes. Y después está junto a las aguas de la gracia de Dios, aguas vivas, junto al altar, un árbol. A veces un fiel o el sacerdote puede parecer más a, como hemos dicho en el otro salmo, una palmera, otras veces un cedro. Dice esos dos, podría decir muchas otras árboles y plantas. El cedro es símbolo de la fortaleza y llega a las alturas, símbolo del hombre que llega a las alturas celestiales. Sea laico, sea sacerdote, sea una religiosa en un monasterio. El sacerdote debe ser un árbol plantado junto a esas aguas vivas que todos ven y que alargan la mano para tomar los frutos. El sacerdote debe serlo. Otros son como una palmera. El cedro es algo que inspira fortaleza, construye las casas, símbolo de la construcción de la iglesia. La palmera, sobre todo, es el fruto dulcísimo.
el Salmo dice esas dos especies. Podría continuar diciendo más especies. Lo importante, y con esto acabo, es que cada vez que veamos el color verde, nos acordemos de tantos versículos de la Biblia en que mencionan el color verde como vida, como esperanza. Las dos cosas, también vida. Y que recordemos que el sacerdote allí en el altar tiene que ser un árbol plantado junto a las aguas. Pero todos podemos ser también ese árbol plantado junto a las aguas, aunque el visible sea el sacerdote. Nada más. Que todos nosotros, yo también, cada vez que me revista con esta casulla verde, me acuerde de lo que Dios me dice a través de estos versículos de la Biblia.